Sí que hay mucha gente que está canalizando pues la caída del meteorito, o está canalizando el fin del mundo, o está canalizando catástrofes. No te puedo decir que eso no vaya a pasar, pero lo que sí que me dicen mis guías es que donde pongamos el foco, hacia allí caminamos. Los guías que nos acompañan siempre nos están mandando señales de que están ahí. En forma de intuición, en forma de sueño, en forma de un mensaje que venga de algún sitio. Se va a bifurcar la humanidad. Una parte va a elevarse y va a estar en sintonía con la nueva vibración, y otra parte, porque eligen estar en, digamos, en un plano en el que a mí me lo dijeron exactamente como más feudal, ¿no? Dime lo que tengo que hacer, organiza mi vida, no quiero tomar responsabilidad. Entonces se van a quedar en una línea de tiempo menos evolucionada. Y podemos convivir y no vernos porque vamos a estar en distintas vibraciones. Bienvenidos a todos. Hoy traigo conmigo a Mar Palao, especialista en terapias naturales, pero también sabe un montón de cosas de las que vamos a hablar, canalizaciones, de escritura de libros, como que te viene la información y te llega para que la escribas. Hablaremos también de la mente superior y la mente inferior, la mente del ego. Bueno, Mar, la primera pregunta que te quiero hacer, ¿qué tal estás? ¿Cómo te encuentras? Pues estoy encantada, Fernando, de estar aquí, de que me hayas dado un espacio en tu espacio. Y bueno, me ha gustado muchísimo conocerte y ver que una persona joven está interesada en temas tan buenos y tan necesarios para estos tiempos. Pues bueno, Mar, quiero empezar hablando de las canalizaciones, porque es un tema que en el canal todavía no hemos tratado y me gustaría profundizar en ello porque no sé si conoces a la quinta columna y la teoría del Sí. desdoblamiento del tiempo, que están un poquito Ujú. relacionadas, y ellos hablan de parásitos energéticos, de que muchas veces cuando canalizamos lo que estamos haciendo es hablar con uno de ellos, pero según me has contado, tu experiencia es completamente diferente. Entonces te quiero preguntar, ¿qué es una canalización y si son positivas o son negativas o pueden ser las dos? Bueno, yo voy a hablar desde mi experiencia y desde mi perspectiva. Cuando yo empecé a canalizar, consciente de que canalizaba, fue en el año 2019. Estaba escribiendo un libro y empezaron a llegarme frases que yo sabía que no eran producto de mi mente, ¿no? En ese momento yo no tenía ni idea de esto, con lo cual para mí todo era posible. Pero ya empezaron a preguntarme, ¿pero de qué plano canalizas? ¿Desde dónde? Y empecé a hacerme preguntas y a indagar sobre el tema. Entonces, lo que yo canalizo, eh, para mí, que es para la primera persona que tiene que ser útil para la persona que está recibiendo la información, para mí ha sido una bendición, porque me han abierto planos de la mente, me han conectado con la supraconciencia, con con el amor más allá de lo que conocemos como amor. Me han enseñado hacia dónde va la humanidad, y todo es en términos amorosos, en términos constructivos y positivos. Les he preguntado por estas canalizaciones que parece que no son tan positivas o son más apocalípticas, y no son falsas, simplemente conectas con otros planos. Mm. Y eso va a depender mucho de nuestro estado de conciencia. Dependiendo del estado en el que nos encontramos, es como si tú pones una emisora de radio y conectas con un canal o con otro. Todos los canales tienen su verdad y su razón de ser, porque hay infinidad de posibilidades y de líneas de tiempo y de universos paralelos, Mm. pero dependerá con lo que tú conectes, con tu estado de vibración y de conciencia, dependerá la información que vas a recibir. Me alegro mucho de que me cuentes esto porque yo siempre he pensado que las canalizaciones eran todas negativas. Pero claro, si te abre a los demás, si te ayuda a ser más amoroso, pues como tú dices, una bendición. Te quiero preguntar si al final del día todos de alguna manera canalizamos, pero de forma inconsciente. Mira, según la información que yo tengo y lo que mis guías me dicen, y Anael, que es el personaje que a mí me comunica las cosas, esto es innato en todos los seres humanos, porque es lo que nos conecta, la conexión que tenemos con nuestro origen, con la fuente. Y venimos con esa información y esa guía y esa herramienta incorporada. Lo que ocurre es que en este mundo, en este plano terrenal, donde nuestra mente es dual, todo es dual,
todo está polarizado, el ego coge un papel súper protagonista, pues este canal que es muy sutil y que la información que nos da es muy poco ruidosa, no le prestamos atención. Mm, Entonces tenemos el canal obstruido, pero no es que no lo tengamos. De hecho, la compañía que tenemos, los guías que nos acompañan, siempre nos están mandando señales de que están ahí, mm. en forma de intuición, en forma de sueño, en forma de un mensaje que venga de algún sitio. Siempre están intentando comunicarse con nosotros. Y además es que es su misión. Han venido como si fuese un un acompañante personal que tenemos para siempre y llegan a veces hasta la a desesperación de ver lo poco que lo atendemos. Pero este mundo ruidoso y de las formas nos absorbe toda la energía y todo la atención. Seguro que hay alguien ahora mismo escuchándonos que dice, pues yo no sé leer ni uno de los mensajes que me mandan. Entonces, Mar, te quiero preguntar, también me imagino que a cada persona será distinta la forma en la que le hablen, pero ¿cómo nos hablan esa, bueno, no sé cómo los llamas tú, esas personas o ente o sitio de donde viene la información? Bueno, yo no les llamaba de ninguna manera, simplemente cuando empezaron a comunicarse conmigo tuve el interés de saber quiénes eran. Y lo que me dijeron es que nosotros como humanos necesitamos darle un nombre y una identidad a todo lo que conocemos. Y por eso se puso el nombre de Anael o otros personajes que han aparecido tienen un nombre. Mm, Pero ellos vienen de un plano donde no hay individualidad, hay una conciencia. Todo es vale. conciencia y sabiduría. Entonces, a mí lo que me ha servido para comunicarme ha sido la introspección, porque yo siempre cuando empezaba a escribir el libro que pretendía escribir, hacía mi momento de meditación, de recogimiento para que mis ideas fluyeran mejor y en ese silencio empezó a llegar la información. Me imagino que si de verdad tienes intención de recibir información o de conectar, digamos, con tu intuición, aunque ya no quieras o no aspires a conectar con tus guías, simplemente con tu intuición y con tu sabiduría interna, que todos la tenemos, tendrás que buscar la forma de conectar, crear el silencio para a mí me funciona el vacío, pero a lo mejor otra persona le va bien pasear por el bosque. El hecho es conectar contigo porque ahí tenemos mucha información. Ya venimos con mucha sabiduría. ¿Tú dirías que hay veces que los cristianos hablamos del ángel de la guarda? Puede ser que hay veces que cuando oras y hablas o tú sientes que te responde un ángel o Jesús o María o quien sea o algún santo, en realidad estamos conectándonos con esa conciencia que le tenemos que poner un nombre. Claro que sí. Nosotros funcionamos con el inconsciente colectivo y nosotros nos vamos a invocar a Visnú porque Mm, está lejos de nuestro conocimiento y de de nuestro colectivo y nuestra religión. Allí posiblemente se les si se le aparece un dios en la India no va a ser Cristo, mm, pero nosotros tenemos un inconsciente que ha calado en nosotros y tenemos una información. Entonces, cuando conectas, ellos lo que pretenden es que la información para ti sea veraz, le prestes atención. ¿Por qué mi guía se hizo llamar Anael? A mí el mundo digamos, de lo paranormal siempre me ha dado miedo. mm, Sin embargo, he creído en los ángeles. Entonces, ¿por qué Anael? Pues porque sabíamos que el nombre de un ángel llamaría tu atención. mm. Y claro, hablas de ellos y Sí, luego hablabas que en realidad es una conciencia a la que sí, tenemos que poner pero nombre. claro, No, me parece muy curioso porque, claro, es como una base de datos, una conciencia de donde nos descargamos la información, por alguna manera la tenemos que personificar para comunicarnos nosotros con ella y entendernos. Y me parece muy curioso este hecho porque no podemos simplemente como seres humanos, suena muy frío como decir que la información nos llega de una base de datos que está no sabemos dónde. nosotros, en nuestra mente limitada no sabemos hacer eso. Yo digo ellos porque muchas veces me han dicho, somos la conciencia expresada por muchas voces. Mm, Y entonces, y es más, cuando estoy escribiendo digo, pero vosotros, cuando yo hablo con Anael, pero él también se refiere a nosotros como humanidad, a mí como persona, y pasa del singular al plural con mucha facilidad. Entonces yo lo hago igual porque me cuesta lo que dices tú. Pensar que estoy hablando con una base de datos y que no hay nadie detrás.
Y entonces por eso digo ellos. Cuando, hablamos de Dios, ¿estamos hablando de esa conciencia, de esa base de datos inicial? Cuando hablamos de Dios, estamos hablando de un concepto, porque, mi punto de vista y mi perspectiva es que Dios no se puede encasillar en nada. Dios no está en ningún sitio, es todo lo que hay. Dios es. Nosotros somos parte de ese todo que forma la divinidad, pero Dios es. Entonces no puedo decir, según lo interpreto yo, mira, yo hago siempre la analogía del agua, ¿no? Porque además también en uno de mis libros viene, así me lo explicaron y lo veo clarísimo, que el agua tiene tres estados. El estado sólido, que es el más denso y es el alma individual, cada uno tenemos la nuestra. Luego un estado líquido, que es el espíritu, en el que se mueven todas las almas, de donde viene la vida cuando un alma encarna y a dónde se va. Y luego está el estado gaseoso, que está en los tres estados. Es la molécula que está en los tres estados. Y eso es Dios, es ser, todo lo que es. Claro que está en todas las cosas, pero no es ninguna cosa en particular. Vale, me parece una magnífica explicación. Y ahora te quiero preguntar por los diferentes planos, porque la teoría del desdoblamiento del tiempo habla de que hay diferentes tiempos que ocurren a diferentes velocidades, pero en un mismo espacio. O sea, que hay como ahora mismo en la Tierra momentos que se están viviendo en 2025 como nosotros, pero es que luego también hay en otro plano gente viviendo en el 3000 y pico, ¿vale? Entonces te quiero preguntar en esos otros planos si el tiempo ocurre de manera lineal como en el nuestro o cómo son. Mira, yo te voy a explicar primero, todas las canalizaciones que yo hago van dedicadas y destinadas al empoderamiento del ser y al reconocimiento de lo que somos. A partir de ahí, yo por pura curiosidad le hago muchas preguntas de este tipo de cosas y de otras muchas, y me dan una breve información y me dicen, pero volvamos a lo que nos ocupa. Vale. Lo que yo canalizo es para reconocer la divinidad que llevamos dentro. Pero en cuanto a este tema en concreto, hay una cosa muy interesante que es una información que a mí me dieron, y es que en este momento en el planeta, que realmente estamos en un momento de evolución que hace muchos, se ha dado muchas veces en la historia del planeta y de la humanidad, pero este concreto es muy potente, porque tenemos un cambio de era, un cambio de noche galáctica a día galáctico, un cambio de muchas cosas. Y es verdad que la Tierra sube de vibración. Y con ella, con esa subida del planeta, todo lo que lo habita. Pero, no todo el mundo va a subir en el mismo momento y a la misma hora y de la misma forma. O sea que conviviremos Entonces personas que subiremos con exactamente, las que no. exactamente. Va a haber un grupo que esas personas simplemente, digamos que van a tardar un poquito más en desarrollar su proceso, pero todas las almas vamos al mismo sitio, a volver al hogar. Vale. Uno con un proceso más evolucionado, más adelantado, llámalo como quieras. Pero se va a dar que en el planeta, como yo preguntaba, ¿cómo vamos a vivir? Que yo no sé en qué grupo voy a estar, pero, ¿cómo vamos a vivir un grupo que de verdad sube a otra dimensión, se eleva o cambia de vibración con esto? Y entonces me hablan de esta teoría de que hay distintas líneas de tiempo y planetas, digamos, planetas paralelos, y que pueden convivir sin llegar a tocarse, porque simplemente cambian de nivel de vibración. Es como que se va a abrir, a mí me lo dijeron así, se va a bifurcar la humanidad. Una parte va a elevarse y va a estar en sintonía con la nueva vibración, y otra parte, porque eligen estar en, digamos, en un plano en el que a mí me lo dijeron exactamente como más feudal, ¿no? Dime lo que tengo que hacer, organiza mi vida, no quiero tomar responsabilidad. Entonces se van a quedar en una línea de tiempo un poco más, eh, menos evolucionada. Y podemos convivir y no vernos porque vamos a estar en distintas vibraciones. Es una decisión completamente libre. Sí, es una decisión libre y más, eso pertenece al libre albedrío y pertenece a a la inquietud que tengas tú por, reconocer lo que eres. Y más me dijeron, personas, seres muy evolucionados,
muy evolucionados, van a decidir libremente, quedarse con este grupo menos evolucionado como un poco punta de lanza para que avancen más rápido, porque el proceso va a ser rápido de evolución. No va a ser como en estos años atrás que hemos necesitado 500 años para salir de un, no sé, de la Edad Media y llegar al Renacimiento. Ahora los procesos son mucho más rápidos. Pero ¿sabes lo que me pasa, Mar? Que hay veces que veo injusto. No soy Dios ni esa conciencia, por lo que no puedo realmente determinar lo que es justo e injusto, pero hay personas a las que veo que no les llega la información que nos puede llegar a ti o a mí sobre estos temas. Entonces pienso que hay veces que no, la persona no tiene realmente libertad de decidir porque vive como en una caja y nunca ha podido salir de ella porque es que nadie le ha dicho que hay una puerta para salir. Una metáfora, pero ¿sabes a lo que me refiero? Sí, sí, mira, esto lo puedes ver de varias maneras. Primero, que a lo mejor pensamos que para subir de vibración hay que cubrir unos cánones que para ti son muy complejos, de conocimiento, de apertura, de lo que sea. Tú tienes ya en tu mente los cánones que hay que cumplir para subir de vibración. Y desde el punto de vista del espíritu no es así. Si tú eres una persona que eres compasiva, que respetas al que tienes enfrente, aunque sea diferente a ti, que de alguna forma tienes ese amor incondicional. Es que eso la persona más ignorante en conocimientos puede tener esas cualidades como ser humano. Mm. Y eso es lo que hace falta para avanzar. Porque en esta vida, en este plano, la diversidad no solo va a seguir como está, va a multiplicarse. Y lo que nos separa de este nivel de conciencia más elevado es la polarización en que lo que no es como tú quieres que sea, lo quieres destruir. Si tú eres una persona con poco acceso al conocimiento del mundo espiritual, pero tienes en tu ser, pues eso, la compasión, el respeto, ese amor de vivir y dejar vivir y comprender que todos tenemos cabida, tú estás evolucionado. O sea, que no depende de un conocimiento ni de una experiencia, sino más bien de una actitud, de una forma de vivir. Exactamente, de una actitud del ser que procede desde dentro, no es lo que haces hacia afuera. Y luego el libre albedrío. Em, Todos tenemos derecho a él, pero es muy limitado. Mm. Cuanto más elevada es tu nivel de conciencia, cuanto más vives en ese amor, que es algo mm, que se vive desde dentro, más elevado es tu nivel de conciencia y más uso de albedrío tienes, más derecho y más amplia es tu capacidad de libre albedrío. Ujú. Pero no está en lo que haces, no está es el filtro con el que vives. El filtro con el que tú percibes el mundo. Si tú percibes el mundo desde la polarización, desde que hay que pertenecer a un grupo y el otro no es el adecuado, desde que tu postura es la correcta, puedes ser una persona intelectualmente muy evolucionada o puedes tener esa espiritualidad del ego que hoy también lo impregna todo, de creer que eres mejor porque comes mejor, vistes mejor, haces yoga. No se trata de eso, es un filtro interno de ver el mundo desde el amor, desde, por lo menos, desde la aceptación y el respeto. El amor es un nivel más elevado, pero empezar por lo básico y solo eso te da la capacidad de elevarte. Pero mucha gente piensa, oye, pero ¿cómo se vive desde el amor? Porque ¿qué es el amor? Esa es una gran pregunta y es la asignatura pendiente de esta humanidad, porque tenemos el amor interpretado de una forma muy errónea, como otras muchas cosas, como el perdón. Creemos que perdonar nos hace buenos. Mira, en el primer libro que escribí se hablaba del amor, del perdón, de la muerte, pero desde un punto de vista, desde una visión metafísica, elevada y espiritual. Y a mí aquello me creó un shock, porque es creencias que tú tienes, yo perdono, pues fíjate, está bien. Es que, ¿qué estás perdonando? Si lo que estás viviendo lo has elegido y es para tu experimentación, evolución y trascendencia. Pero quizás es una Eh, toma de conciencia de eh, que has hecho algo también mal, ¿no? Fíjate, el perdón más importante es el que te tienes que dar a ti mismo, por haberte machacado en ciertas situaciones, por haberte dejado avasallar en ciertos momentos.
Entonces, y con el amor, volvemos al tema del amor, con el amor, tenemos el amor interpretado como algo recíproco que tienes que dar a cambio de, que tienes el amor el amor, este amor elevado que es, digamos, de la supraconciencia, empieza por la aceptación y por amarte a ti, por aceptar tu luz y tu sombra, por aceptar cosas que has hecho de las que a lo mejor no te sientes orgulloso, pero en ese momento creías que era lo correcto. Mm, Cuando tú te aceptas como eres, sabiendo que eres humano y que no hay defectos, hay experiencias para trascender o cualidades para trascender o para... Cuando te aceptas, eres capaz de aceptar al otro. Y ahí empieza el amor, por la aceptación. Porque que cuando tú te ves como un ser divino y humano a la vez, que todo esto no es vivir para, yo lo digo siempre, y porque yo soy muy de tierra, no se trata de vivir en un plano espiritual y estar siempre elevado, no. Todo esto hay que aterrizarlo. Mm, Y tienes que traer a tierra este tipo de amor, este tipo de aceptación. ¿Tú te crees que si fuésemos más flexibles, más adaptables, más adaptativos, viéramos con respeto todas las religiones, culturas y civilizaciones y personas, estaría el mundo como está? No estaría el mundo como está. Pero hasta que tú no te veas a ti mismo, y filtres la vida con ese estado de aceptación y de amor, no puedes ofrecérselo al mundo. mm. Una de las cosas más difíciles que veo hacer, que has mencionado, es lo de lo espiritual, traerlo a lo terreno. Lo veo un poco complicado porque mucha gente que se inicia en el camino espiritual piensa, uy, pues me hago sacerdote o monje, da igual, budista, lo que sea. Y piensa que la solución es irse a una montaña o al campo, que a lo mejor un tiempo, oye, pues te puede venir bien para desintoxicarte de todo lo que es la ciudad y tal. Pero para siempre no creo que ese sea el camino y menos en este momento de la historia. Quizás a lo mejor en otro momento de la historia era el momento. Entonces, ¿cómo podemos eso que vemos como espiritual, como más sutil, etéreo, cómo lo podemos aterrizar? Mira, para cada persona es verdad que hay una historia escrita y es la válida. A lo mejor, y cada uno traemos ya nuestro libro y nuestra elección. Es posible que haya una persona que necesite hacerse asceta y aislarse del mundo porque quizá en su historia de alma, en su memoria de alma, haya tenido vivencias que ahora quiera sanar y lo haga. Si se lo pide el alma y lo hace, está bien para él, porque en realidad venimos a, a trascendernos, a reconocernos y a actuar como individuos. Y cuando estemos en ese punto de reconocimiento, de saber quiénes somos, que somos de verdad, tenemos una chispa divina, entonces, de amarnos, entonces podremos empezar a trabajar con lo que nos rodea y cuando lo tengamos integrado podemos empezar a extrapolarlo a la sociedad. Pero primero, cada uno tiene que hacerle caso a su llamado interior. Ujú, ¿M? Y sí que se puede, sí que es el momento de bajar el cielo a la tierra, que es lo que me dicen mis guías constantemente. Pero de verdad que para bajar todo esto tenemos que conectar con si no reconectamos con nuestro poder y tomamos conciencia de lo que somos, difícilmente podemos hacer algo por el colectivo. mm, Y ahora mismo sabes que hay muchas personas que vienen también esto que vienen, que yo no digo que no sea así, porque sé que es, yo vengo de las Pléyades, yo soy arturiano, yo soy no sé qué, yo soy cosas que como que te hacen sentir especial y que traes unas herramientas que no tiene nadie. Perfecto, pero si has traído esta herramienta al plano humano y al plano terrenal es para que las apliques aquí. mm, No para que tú seas diferente y tengas la firma o tengas la creencia de que estás tocado por algo diferente a los demás. Todas nuestras herramientas y todas las cosas que podemos hacer por la humanidad, tenemos espiritualmente por nosotros y por la humanidad, tenemos que aterrizarlas, mm. que es a lo que hemos venido a traer el cielo a la tierra. Había una persona que me comentaba, nada es tan importante, pero luego parece ser que lo que hagamos durante el día sí realmente es importante.
Pero claro, pongámonos en la tesitura, en la hipótesis, porque esto al final no lo podemos saber con certeza, de que esto es solamente un tránsito, de que vivimos no sé cuántos años en un tiempo lineal y luego nos vamos a otro plano, otro estado en el que no existe el tiempo y lo podemos ver todo con más retrospectiva, ¿no? Poniéndonos en esa situación, realmente es tan importante lo que hacemos aquí, porque no sé hasta qué punto, yo la de reencarnación es verdad que no creo en ella, pero no puedo parar de pensar de que a lo mejor hay una segunda opción de volver aquí para sanar, como tú decías, alguna cuestión y tal. O sea, no lo tengo como todavía definido el no rotundo de la reencarnación. No sé cómo interpretar todo esto. ¿Tú realmente crees que es tan importante lo que hacemos aquí? Mira, también te voy a hablar desde la información que yo he recibido. Es sumamente importante, pero no es importante esas cosas a las que nosotros les damos importancia. Es importante, mira, yo sí que he llegado a creer en la reencarnación por las experiencias que he tenido también y porque he conectado con cosas que sí que creo en la reencarnación. Pero la vida es un continuo del espíritu interrumpido por el lapso en el que entramos en la materia, Mm, que puede ser en este plano, en este planeta, o puede ser en otro, pero coges materia, ¿m? Coges contacto con la materia. Y si de algo se nos pide información o se nos pide cuentas cuando trascendemos, que no hay juicio, no hay ningún juicio cuando nos vamos de aquí, pero si algo tenemos que darnos cuenta o de algo tenemos que dar cuenta a nuestro espíritu es cuánto amor has puesto en cualquier circunstancia de tu vida que se ha presentado. mm, ¿Cuánto amor has puesto? Lo que pasa es que el humano le da mucha importancia, pues, al éxito, a ser el número uno en su campo, a acumular, a cosas bueno, están distorsionadas de lo que es realmente importante. mm. Pero sí que es muy importante el paso por aquí, porque es donde experimentamos y donde tenemos la oportunidad de elegir en qué queremos crecer, en qué queremos especializarnos. Como si tú tuvieras que decir, ¿qué carrera quiero hacer? Pues mira, pasas por bachiller, pues me voy a dedicar a esta carrera. Esta es nuestra prueba de especializarnos y de evolucionar como almas. No como espíritu, porque en el espíritu ya está la evolución dada, pero sí como alma individual, qué cosas quieres trascender, qué cosas quieres mejorar, qué cosas quieres solucionar, porque quizá en otro momento no lo has hecho bien, consideras que lo podías haber hecho mejor. Y sí que es igual, mira, igual que en el planeta, si crees en la astrología, se repiten ciclos Mm. en una, digamos, en espiral, nunca es en un círculo cerrado, va en espiral y se dan la misma posición de astros para darle una solución mejor, pues en las reencarnaciones viene a ser igual. Siempre vas en espiral ascendente, generalmente, pero tienes la posibilidad de dar otra salida a algo que quizá no hiciste como... O sea, nunca vas para atrás. En principio no. Vale. En principio no es lo natural. Y en el hecho de vivir desde el amor siempre, veo un peligro en el hecho de obsesionarse por, uy, lo que he hecho hoy ha sido todo el rato desde el amor, o sea, como en cada instante ver, lo estoy haciendo esto desde el amor o no, eso puede llegar a ser una obsesión de preguntártelo todo el rato. No sé si te ha pasado a ti, quizá a mí sí al momento de iniciar todo este proceso más espiritual, sí me pasaba de, oye, ¿esto de dónde lo hago? Y te lo preguntas continuamente y parece como una obsesión. ¿Qué consejos darías para este tipo de casos? Pues mira, yo he tenido a lo largo de estos años, desde que empecé a canalizar, he tenido 3 crisis existenciales importantes. Una fue porque, mm, todos estos conceptos que me volvían a dar sobre el amor y sobre no tenían que ver con lo que yo entendía. Entonces era un poco dejar morir una parte de mí para empezar a actuar de otra forma y a ver la vida con otro filtro. Otra fue cuando publiqué el segundo libro, porque todo lo que me hablaban era acerca del amor, acerca de la conciencia de unidad, acerca de un mundo más armónico. Y yo me veía, ¿cómo te diría? Me veía en una disonancia, porque pasamos la pandemia, empezaron guerras, y yo sentía que mi parte humana estaba muy lejos de eso. Pero es que eso es natural.
Eso es natural, somos humanos y tenemos que reconocer que tenemos momentos en el que hay que sacar un grado de agresividad para marcar un límite. Tenemos momentos en los que te arrastra un poco la ira porque estás viendo algo que te parece injusto Mm, y estás indignado y sacas ese grado de agresividad, ¿no? Es natural, somos humanos. mm, Pero sí que es verdad que cuando empiezas a estar en la conciencia del yo más tiempo, que al principio, cuando empiezas a descubrir ese camino del yo, de, de la conciencia de unidad, te parece un sendero, una senda muy pequeña, muy estrecha, como el filo de una navaja. Constantemente estás en la mente del ego y en la mente del espíritu. Y vas alternando y te parece que es imposible mantenerte ahí. Pero de verdad que a medida que vas estando más tiempo en la mente superior, en la conciencia del amor, que no significa querer a todo el mundo, siempre lo digo, ni darle besos y abrazos mm, a todo el mundo. Puedes tener discrepancias con muchas cosas, pero desde el respeto y sin juicio y condena. Esa senda se va haciendo más ancha y vas manteniéndote más tiempo ahí. Y ya no te preguntas, ¿he hecho hoy todo desde el amor? Te preguntas, ¿soy capaz de respetar? Juicios vamos a hacer, porque ¿cómo vas a saber tú si estás a favor o en contra o te gusta más o menos? Ya no a favor o en contra. ¿Cómo vas a saber tú si te gusta una postura política o religiosa si no haces un juicio sobre el tema? Pero no haces una condena. mm, No te polarizas y te pones en contra. Simplemente en tu gusto está una cosa o está otra y en tus preferencias. mm. Y vas dejando la condena, ese juicio que te lleva a estar en contra de las cosas y a estar polarizado. Y eso ya es una forma de estar en el amor. Mm. Había una persona que me comentaba, a los parásitos energéticos no los juzgo ni los condeno desde que me he dado cuenta de que nosotros al final nos alimentamos de otros animales o plantas. O sea, los matamos para poder alimentarlos. Entonces, claro, los parásitos energéticos supuestamente se alimentan de las emociones negativas nuestras para poder sobrevivir. Entonces, claro, tiene sentido que no haya que juzgarlo ni condenarlo porque eso es su existencia y su programa con el que también están aquí. Entonces te quiero preguntar, esto era para introducir el tema de los parásitos energéticos. ¿Cómo sabes que las canalizaciones no te estás comunicando con un parásito energético? ¿Cómo logras diferenciar? Porque me imagino que también hay canalizaciones en las que puedes hablar con alguno. Totalmente. Entonces, ¿cómo lo diferencias? Y explícame cómo entiendes tú los parásitos energéticos, porque también cada uno lo entiende de manera Pues mira, distinta. esto te lo voy a explicar tal como me lo han explicado y me lo han hecho ver, porque también hablé con ellos sobre este tema. Los parásitos, en este plano hay una energía disponible para cada uno de nosotros enorme y la energía no se desperdicia. Si tú tienes un poder, 100 de poder total, a tope power, ¿no? Y resulta que no utilizas ese poder en construirte, en protegerte, en estar en tu ser, vas dejando que todo se disperse, ese poder va a ser utilizado de forma, si tú no eres consciente del poder que tienes, eso se va a dispersar y va a ser utilizado por parásitos, Vale. porque nada se desperdicia. Ahora bien, a mí me dieron una especie de estructura piramidal de 7 niveles. Eso en el tercer libro está muy bien explicado. 7 niveles. Y nosotros tenemos que hacer el esfuerzo de estar en la franja intermedia, que es donde tienes conciencia del yo soy. Conciencia del poder que tienes, reconocimiento de tu poder, conexión con, donde empieza la conexión con la aceptación, el amor incondicional y la iluminación. Mm, A partir de eso, esos son los 3 niveles superiores. Tú te mantienes en la franja intermedia donde eres consciente de tu poder y lo quieres mantener. Reconoces que eres una partícula divina. De ese nivel intermedio hacia abajo hay otros 3 niveles, que está el miedo, el resentimiento, la culpa, está La vergüenza, la imagino. vergüenza, la infravaloración y la parasitación de todo tipo.
No quiere decir que nos mantengamos siempre ahí, constantemente. Solamente en un día normal, podemos fluctuar. Momentos en los que te encuentras muy amoroso, muy creativo, muy conectado y momentos que una noticia te hace bajar al miedo. Mm. Pero cuando ya estás mucho tiempo en esa franja intermedia y con conciencia de que eres una partícula divina y co-creador con con la divinidad y con la creación, eres muy consciente de que estás bajando, porque te baja la energía, porque aparece el miedo y porque sigues bajando hasta ser parasitado, que puede ser parasitado por una ideología, parasitado por unas creencias limitantes, parasitado por parásitos intestinales y por larvas energéticas Sí, y parásitos, informaciones negativas al final. informaciones negativas. Eso va bajando, digamos, la defensa de tu mente. Por eso la mente que tenemos, como en este mundo todo es dual, hay dos Mm. polos, tenemos la mente del espíritu, la mente de la supraconciencia o de la conciencia de unidad y la mente del ego. Si tú te mantienes en la mente del ego, estás expuesto al miedo para empezar, porque es el alimento número uno del ego. Y de ahí para abajo siempre tienes posibilidades de parasitación. Y ahora más, porque la sociedad, esta ingeniería social que hay, pretende parasitar la mente humana para que no sea consciente de su poder, ¿Y cómo trasciendes esa mente del ego para que no logre parasitarte? manteniéndote en este nivel intermedio con conciencia del yo soy. Es tu pensamiento, todo es mente. Si tú empiezas a trabajar y a entrenar tu mente superior cuando caes en el miedo eres consciente y elevas tu vibración porque todo es cuestión de vibración. Empiezas a tomar conciencia de lo que eres y vas abandonando ese mundo del miedo. Toda la parasitación tiene una vibración muy densa y muy baja y no soportan la vibración superior. Y todo el amor incondicional y bueno, la iluminación, que aquí no estamos iluminados porque no estaríamos aquí, pero cuanto más te elevas, más elevada es esa vibración. Si tú te mantienes en una vibración elevada, que es la intermedia, ya no puedes ser parasitado por nada, porque esta vibración densa no puede subir, no tiene la capacidad de subir a niveles superiores. Pero también te voy a decir otra cosa, si tú estás en el miedo o estás en una vibración densa, los de arriba no van a bajar a rescatarte. No pasan de ese nivel intermedio. Mandan foquitos de luz para que tú te agarres y te eleves, pero el trabajo de elevar la vibración y tu nivel mental y tu subir a la supraconciencia y al amor, el trabajo es individual de cada uno. Claro, lo que te pregunto son ejercicios prácticos para ese cambio de pensamiento, para poder salir de la oscuridad e ir hacia la luz. Ejercicio práctico es analizarte qué es lo que sube y qué es lo que baja tu vibración para empezar. ¿A ti te baja la vibración oír las noticias? No las oigas. ¿A ti te sube la vibración, estar rodeado de gente que te da energía positiva? ¿O te sube la vibración hacer meditación? ¿O te sube? Conéctate con todo lo que te suba la vibración, en la alimentación, en la espiritualidad, en la convivencia, porque la energía, la vibración en la que tú te muevas con lo que vas a estar conectado. Claro, el ejercicio entonces sería hacerte preguntas de lo que te ayuda a ese cambio de Claro. pensamiento. La lectura también, por ejemplo, de libros o podcasts como este pueden ser también una manera de... Claro, esto está ayudando muchísimo que a la gente realmente el despertar empieza por despertar está bien conocer el mundo que nos rodea, que nos demos cuenta de lo que están intentando hacernos, pero todo eso son cosas externas. El Mm. verdadero despertar es decir, ¿quién soy yo? ¿En qué energía me muevo? Me conozco lo suficiente porque yo como terapeuta veo personas que están muy atrapadas mentalmente en situaciones de vida del pasado que no han trascendido y eso les impide mucho subir su vibración. Entonces, tú hazte la pregunta, y todo tiene cabida. Pero ¿qué es más importante? ¿Que averigües si la Tierra es plana o redonda en este momento? ¿O que averigües de dónde viene esta creencia que te limita, este miedo que te atrapa y que en un momento de tu vida eh,
ha influido para determinar tu vida actual. Vamos a ir desbloqueando los nudos que te atan, ve conociéndote, ve descubriendo tu poder, porque ese es el despertar individual de cada uno. Vale, y ahora el momento y la situación que yo vivo de, claro, durante el día en el trabajo, la vida cotidiana, sí estás en buena vibración, te levantas, desayunas sano, haces deporte, lo que sea, sales a pasear, tomar el sol. Y luego, sin embargo, me encanta quedar con mis amigos, pero a ellos les gusta ir mucho a sitios donde la copa es barata y resulta ser que es un casino. Entonces son sitios en los que a mí me baja la vibración, pero es un momento también que quiero hacer y que necesito porque quiero estar con mis amigos. Y, he intentado que vayamos de senderismo y tal, pero es muy difícil, no consigo sacarlos de esos sitios. Entonces, ¿qué recomendarías para en esos casos en los que prácticamente te ves casi medio obligado a ir a sitios donde tú sabes que la vibración es baja, para que tu vibración no baje? Porque creo que al final por contagio es un poco difícil no contagiarse esa baja vibración. Entonces ya sé que al día siguiente, después de salir con ellos, tengo que hacer como algún trabajo de limpieza o por lo menos hacer cosas más sanas. Mira, todo lo que nos pasa en la vida, pero todo, lo sutil y lo muy estrepitoso y estruendoso, todo tiene una información para nosotros. Ahora mismo, si estás empezando a plantearte que esas salidas con amigos te bajan la vibración, es un doble trabajo el que tienes. Salvaguardar tu vibración, luego hacerte una limpieza, recargarte y pensar que vas a volver a ir para que te vuelva a pasar lo mismo. Quizá llega en un momento en la vida en que la información que tienes, lo que estás viviendo y que hasta ahora te ha sido útil, deja de ser útil. Cuando cambiamos, cuando de verdad cambiamos de paradigma y empezamos a conectarnos con nosotros mismos, uno de los síntomas primeros es que mucha gente se queda atrás, porque ya no vibramos en esa frecuencia. Pero mucha gente que a veces incluso tu propia familia, no es que te deshagas de ella para siempre, pero ese vínculo que tenías, ves que se ha diluido, porque tú vibras de otra manera y esas personas dejan de ser, por lo menos para la fiesta ya no te sirven. Puedes mantener una amistad, irte un día con él, mantener una buena amistad, un día hablar con ellos, pero ya tu forma de divertirte te está pidiendo otra cosa. Estás viendo la vida desde un paradigma diferente. Lo acepto, pero Lo no aceptas. pierdo la esperanza de que cambien algún día. Bueno, pues eso es un trabajo que es como un trabajo perdido. Ya. Porque mira, tienes que conectar contigo, tienes que saber lo que a ti te gusta en este momento y disfrutarlo. Y a partir de ahí, cuando tú te sientas feliz y desprendas felicidad porque te vas a hacer senderismo, de todos los amigos que hay, el que conecte contigo y empatice se vendrá a hacer senderismo. Pero el trabajo de querer cambiarlos a ellos es un trabajo perdido y que te desgasta muchísimo. Cuando realmente lo que la vida te está pidiendo es que tú empieces a poner en cuestión si ese tipo de fiesta es la que quieres, porque estás pasando a otro nivel, ni mejor ni peor, simplemente antes te servía, hoy ya no te sirve. Sé tú, sé coherente contigo, sin intención de cambiar a nadie, porque posiblemente por imitación alguno lo haga, pero otros no. Vale, y ahora alguien que nos esté escuchando que se encuentre en una situación similar puede pensar, oye, pero ¿no necesitan como ver un ejemplo de alguien que ha cambiado para ver que es posible y ver cómo se hace ese cambio? Claro. ¿No crees que hay que estar cerca de esas personas que decías que pues se van a quedar atrás y precisamente quizás tú eres la información de que es posible, de que está la puerta en la caja, ¿no? De que hay una puerta en la caja. Es así, pero sin que tú tengas la intención de influir en nadie. Tú sé coherente contigo. La coherencia es lo que te hace brillar. Cuando tú piensas de una manera, actúas de una manera, de esa misma manera y hablas y expresas de esa misma forma, estás, estás emitiendo coherencia. Y eso atrae a las personas que realmente vibren en esa sintonía. No hace falta que tengas la intención de exponer, porque se va a exponer igualmente. Y quien buenamente se sienta atraído a hacia tu energía vendrá, pero no porque tu intención sea cambiar a nadie, porque cada uno está en el sitio que tiene que estar y con la vida que tiene que tener para aprender lo que ha venido
a trascender. Ujú. Y ahora te quiero preguntar de un tema que hablábamos antes, que es la canalización y cómo diferenciar de si es un parásito energético o si es de la conciencia, ¿no? La guía y tal. Porque si canalizamos muchas veces y conscientemente no te das cuenta, ¿cómo puedes diferenciar que una información es buena o es mala? Vamos a partir de la base de que todas las informaciones son válidas desde el punto que se canaliza. Pero la diferencia, según mi experiencia como siempre y según lo que a mí me han transmitido, cuando tú canalizas de estos planos inferiores, digamos que el comandante es el ego y el ego quiere inducir en ti o insuflar miedo. Vale. Te va a decir lo que tienes que hacer, te va a decir lo que va a pasar siempre en un tono catastrofista, va a intentar manipular o hacer que no te sientas suficiente o un poco como el ego es tu ego y conoce tus debilidades porque de hecho las potencias. Si tú tienes miedo, va a hacer que ese miedo se magnifique. Mientras que si estás canalizando desde planos superiores, no hay juicio, nunca te dicen lo que lo que tienes que hacer, porque siempre, respetan muchísimo el libre albedrío. Y cuando yo me he sentado a canalizar desde una posición egoica, porque estaban pasando cosas que me parecían injustas, porque esto no puede ¿cómo me puedes estar hablando de amor y mira lo que está viviendo la humanidad? Y es automático lo que tardan en dejarte en una situación neutra. Acéptalo. Yo le preguntaba en la pandemia, ¿pero esto es necesario lo que estamos viviendo, la gente que muere, qué tal? Y me decían, Mar, necesario no es, pero es útil, porque no sabéis evolucionar de otra forma, todavía necesitáis sacudidas muy fuertes. Esto será útil porque va a ser un revulsivo para que veáis, para que se caiga el velo, me decían, ¿no? Entonces, desde ese punto que, cuando tú acabas no cuando acabas de canalizar, cuando empiezas esa canalización, has entrado en un estado de paz absoluto, te sientes superconectada y nadie te dice qué tienes que hacer y desaparecen todos los miedos que el ego te está infundiendo, sabes que estás conectada con algo hermoso y con amor y con lo sabes, no te puedo decir. Pero, sí que hay mucha gente que está canalizando, pues, la caída del meteorito, o está canalizando el fin del mundo, o está canalizando catástrofes. No te puedo decir que eso no vaya a pasar, pero lo que sí que me dicen mis guías es que donde pongamos el foco, hacia allí caminamos. Esto es como un campo de infinitas posibilidades. Si ponemos el foco en algo catastrófico, en guerras, en más, que es lo que prestamos mucha atención porque los medios nos arrastran a eso, caminamos hacia eso. Es como si vas conduciendo y pones en el GPS Sevilla, vas a llegar a Sevilla. Pero si tú empiezas a poner el foco en que es lo único que podemos hacer ahora mismo, en el amor, en que aquí en estas guerras no hay víctimas y verdugos, todos son víctimas. Que no tienes que estar de parte de un bando o de otro, porque todos son hermanos. Y esto es una locura que la ingeniería social nos está metiendo. Si empiezas a ver de otra forma, en esta sopa cuántica, lo que estás echando tú a ese caldero es compasión, es amor, es amor, es energía positiva. No estás metiendo más odio, más rencor, más posicionamiento y polarización. Es muy importante que sepamos lo que estamos aportando a ese mundo. Y las canalizaciones vienen del plano con el que tú te conectas. ¿Hace falta estar en un estado meditativo para hacerlo? Para mí es importante vaciar la mente. Yo soy una persona bastante impaciente. Entonces, se ve que lo sabían mis guías y no necesitaba mucho tiempo de meditación para que viniesen. Yo vacío la mente, hago unas respiraciones y empiezo a percibir. Soy clariaudiente, empiezo a percibir la voz, pero también percibo imágenes, sensaciones y luego he tenido experiencias varias experiencias, pero una concretamente muy impactante, de perder el cuerpo, de perder la corporalidad y elevarme y llegar a
a un plano de existencia, de existencia. ¿Y cómo lo describiría esa experiencia? Pues es muy difícil describir lo que allí percibí, pero para mí, yo me traje de ahí una herramienta poderosísima que te cambia la perspectiva. Es un filtro con el que ves la vida después diferente, ¿no? A partir de esa ¿Pero experiencia. tienes mente durante esa experiencia? Eres mente, no eres cuerpo, no eres sentimiento, no sientes amor, eres amor, no sientes la existencia, eres existencia, eres infinita, no hay ninguna emoción, es ser. Yo, bueno, me senté a escribir un día como normalmente hago, empecé a hacer la meditación, unos momentos de respiración y empecé a sentir que se acumulaba mucha energía pues en toda la parte del abdomen, del tórax, mucha energía, pero hasta un punto que era casi una presión hacia afuera, como una explosión. Y efectivamente, aquello explotó en millones de puntitos dorados que se elevaban, millones. De momento ya no sentía el cuerpo, no tenía cuerpo y llegué a un espacio, que no es tampoco un espacio, pero tengo que decirlo de alguna manera, en la que yo percibía que todo era oscuro, pero había mucha luz que era yo. La luz que allí que emanaba venía del ser, ¿no? De mí misma. Hay gente que he oído, sentí mucho amor. No, no sientes mucho amor, eres amor, eres todo, eres plenitud, existencia. Estás allí en un estado, es inefable explicar esto. Claro, te iba a preguntar que cómo explicas la diferencia entre sentir amor y ser amor. Porque allí no sientes nada, porque no estás separado de nada. No sientes que vives porque eres vida. Es muy difícil ponerle palabra a este tipo de experiencia. Era la totalidad en la nada. Y en esa nada estaba todo. Cuando yo fui consciente de todo lo que sentí, fue que estando allí un tiempo, no sé cuánto tiempo, pues aquello empezaron a bajar los puntitos otra vez y volví a mí. Y lo primero que percibí era, pues, que el cuerpo me venía era como un traje pequeño, como si me hubiese puesto un traje de buzo, que no me he puesto nunca, pero yo me imagino que eso tiene que apretar mucho. Pues esa fue la primera sensación, ¿no? De decir, me aprieta el envase. A continuación, sí que sentí amor. Sentí el amor, empecé a sentir amor por mi mundo más cercano, por mis hijas, por mi familia, por mi vida, por todo lo que en mi vida había de alguna manera juzgado como negativo. Sentí el amor de que eran experiencias trascendentes, sentí amor por la humanidad, amaba al mundo, no sé, es más, yo cuando miré y abrí los ojos tenía el globo terráqueo en mis manos, así. Y di muchas gracias por estar viva y por estar encarnada, porque todo lo que sentimos aquí no lo podemos sentir en el plano de la trascendencia. No, no existen los sentimientos, ni las emociones, ni mucho amor, ni poco amor, ni un poco de odio, no existe. Eres existencia pura. Y solamente aquí tienes esa capacidad de sentir que amas a alguien, que darías tu vida por alguien, que quieres una humanidad sana, que el planeta es algo bello. Eso, bello y digno de amor. Eso solamente siendo humanos lo podemos sentir. ¿Y podrías explicar por qué hay tantas personas ahora que tienen estas experiencias? Porque yo veo, no sé si es por las redes Mm, sociales porque hay más visibilización de este tema, pero yo veo a todo Dios mm, diciendo que ha tenido alguna experiencia de corporalidad, de desdoblamiento, de que ves su cuerpo, lo típico de que estás en el quirófano y te ves tu cuerpo fuera, lo ves desde el techo, puedes ver las habitaciones de al lado. No sé si es porque se ha puesto de moda este tema o es que realmente más personas, por esa subida de vibración que hablabas de la Tierra, es por lo que se dan estas experiencias ahora más. Es así, como dices. A mí, fíjate que yo empecé en el 2019 y luego he visto un montón de personas que habían empezado en el 2019. Lo que me dicen es que en este momento está habiendo una ingeniería genética, pero nuestra, a nivel interno, no que estén intentando desde fuera, ¿no? Que se están desarrollando nuevas hebras de ADN, en nosotros
pero de una forma natural, porque toca, precisamente por la vibración, estamos empezando a desarrollar nuevas hebras que nos van a dar la capacidad de telepatía, de clariaudiencia, de clarividencia. Es de una forma natural porque toca desarrollar esas herramientas que tenemos dormidas. Y es ahora cuando estamos empezando a desarrollarlas y que va a haber mucha gente. No sé si me podrías explicar la relación entre todas las energías que se hablan en el tema de la astrología con esto, porque antes hablabas que durante el día tienes diferentes cambios, o sea, tu mente puede estar en la de superior o en la del ego y vas cambiando en esa pirámide que hablaba de esos 7 estados. ¿Cómo influye la energía astrológica en todo esto? Porque me imagino que hay momentos en los que estás más abajo debido a esa energía que te influye o estás más arriba debido a todo eso. Y yo, sinceramente, el tema de la astrología lo entiendo, lo comprendo, o sea, sé que es real, que funciona, pero me da como un respeto tremendo porque yo tengo la tendencia a la obsesión, digo, es que me condiciona un montón, o sea, me autosugestiono y al final... Bueno, que al final me autosugestiono y no sé cómo influye todo esto en tu día a día. Mira, yo de astrología te puedo hablar poco porque no tengo conocimiento, pero sí Sí. que he investigado un poco más porque a mí me daban las eras astrológicas como referencia de la madurez y la evolución en el ser humano. Entonces ahí me hablaban, mira, la era de Tauro como la era del bebé, donde era la madre tierra la que nutría, empezaron a aparecer las cosechas y era la era del bebé. Luego me hablaban de la era de Aries, que fue la siguiente, y es la adolescencia, el camino del héroe, la conquista, buscar ir a por lo que quieres. Luego me hablaban de la era de Piscis, que es donde empezamos a tomar conciencia con la espiritualidad. A conec- Fíjate los maestros que han venido que te hacen tomar conciencia del poder espiritual que tenemos, aunque es verdad que han pasado 2000 años y hemos entregado y sacrificado el poder nuestro y entregado a poderes fácticos y ahora la era que viene, que es la era de la conciencia universal, la era del nosotros, En la de Acuario, la ¿no? era de Acuario. Entonces, la astrología, yo siento, no soy una entendida, pero siento que da unos aspectos, unas influencias que tenemos disponibles para evolucionar también. Todo lo que ocurre es para nuestra evolución. Todo lo que ocurre en nuestra vida personal y en nuestro inconsciente colectivo es para que evolucionemos y trascendamos. Entonces, los astros nos dan una influencia que inciden sobre puntos en los que tenemos que trabajar. No se trata de que el astro tenga un aspecto negativo. Es como una carta del tarot. Tiene un aspecto negativo y un aspecto positivo, pero el negativo es para que te diga cómo tienes que trabajar para potenciar y volverlo positivo. Ujú. Pues en la astrología igual. Viene Mercurio retrógrado, pues cuida más la comunicación, intenta comunicar desde otro punto, analiza ahí, porque es la energía que tienes disponible para crecer en ese punto. Ahora viene la era de Acuario, pues empezamos, eso sí que me insiste mucho en mi guía, empezamos a tener una conciencia de unidad social, pero no vamos a llegar a eso hasta que no desarrollemos y reconozcamos nuestro valor individual. Es muy importante porque tenemos que empezar por nosotros para que empiece esto a trabajarse como a manifestarse como una conciencia social. Y ni todo el mundo va a llegar a la vez, ni tenemos que hacer la pregunta de ¿cuándo va a pasar esto? Porque esto puede pasar hoy en ti, si tú te lo planteas. El despertar no es, pero que eso me lo preguntan muchas veces, ¿pero esto para cuándo? ¿Quieres que sea hoy? Ponte a trabajar en ello, porque de ti depende tu despertar. No depende de la caída del velo, el despertar, todo depende de nosotros porque empieza por nosotros. Sí que nos va arrastrando un poco la tendencia porque conectamos con este tipo de programas que nos ayudan, ¿no? Pero el trabajo personal es tuyo. Total, cada uno tiene que hacer su propio trabajo, si no... Exactamente. Y antes fuera de cámara me comentabas que al principio cuando canalizabas pensabas que era tu propia voz. ¿Cómo diferencias cuando hablas contigo mismo? Porque creo que en la oración yo muchas veces lo he pensado, digo, si al final te
O sea, yo le hablo a Dios, pero estoy hablando conmigo mismo al final. O sea, eres tú el que te da el respeto. Pero claro, no, luego ves que esa información como que te viene, como que no es realmente tuya, no es tu pensamiento, te llega de algún lado. ¿Cómo diferencias cuando es tu propia voz de cuando es otra voz? Pues mira, te hablo de mi caso, claro está. Yo estaba escribiendo y empecé a percibir unas palabras, que fue un párrafo de 4 líneas, que venían muy lentos, era como sílaba por sílaba, y lo percibía con una voz grave y profunda, masculina, digamos, ¿no? Entonces ahí escribía, y cuando fíjate que recién escrito, acabado de escribir, no entendía muy bien lo que decía. No lo entendía, lo leía y no le veía mucho sentido. Y lo dejé ahí, además ni se lo conté a nadie. La vez siguiente ya fue un párrafo un poquito más largo, y también habían conceptos que a mí me resultaban extraños y una forma de expresarla extraña. Pero la tercera vez estoy ahí atenta para percibir y que no se me escape, porque cuando meto mi mente la voz se hace más sutil y la oigo menos, y oigo claramente: cámbiate el bolígrafo de mano. Entonces yo, que soy diestra, me lo cambio a la mano izquierda y empecé a escribir con la mano izquierda, pero claramente, con una letra legible. Y lo que escribía eran conocimientos que yo no tenía. Directamente no tenía, conscientemente no tenía. Ya me hablaban en el 2019 que iba a venir un evento que cambiaría la forma de ver la vida y de interpretarla para siempre. Yo no sabía ni de qué. En ese momento yo estaba escribiendo de herramientas de crecimiento personal o de evolución. Y se referían a la pandemia, Y ¿no? se referían a la pandemia, pero no me hablaron de la pandemia hasta más tarde. Pero me han hablado muchas veces de conocimientos que yo no he tenido. No solo no he tenido, sino que me he peleado con ellos. Porque a lo mejor era una forma de ver la vida o de interpretar los hechos que iban en contra de mis principios, de mis creencias egoicas. Yo no quiero que esto entre en caos, porque yo quiero una vida estable para mí, mis hijos y mis nietos. Claro. Entonces, ¿qué me estás diciendo? Pues es que en el caos viene el cambio. Y me daban una información que a mí me resultaba malsonante, ¿no? En mi gana de que todo funcione bien. Y sabía que no era mi voz o que no era mi pensamiento, porque ya te digo, he tenido momentos de pelearme mucho con la información. Vale. Entonces, la diferencia es, o sea, ¿cómo lo diferencia? ¿O es buena la información y verdadera y ocurre, o no lo es y te lleva al miedo? No vamos a decir que sea buena o mala, ¿vale? Ni verdadera o falsa. Vamos a decir que tiene una vibración más elevada o una vibración más densa. Porque lo de bueno y malo es puramente egoico. Hay cosas que para esta cultura pueden ser buenas y en otras culturas son muy malas. Y lo de verdadero o falso, ya te digo que en el campo de todas las posibilidades hay una realidad. Entonces vamos a decir que son de vibración más elevada, todo lo que te lleva a la paz, al amor, al crecimiento personal y espiritual, digamos a la coherencia, tiene una vibración elevada, y todo lo que te induce al miedo, a la incoherencia, a estar en una situación de crees que vas a ser atacado, de tener que estar en defensa constante, reactivo, eso es una vibración más densa. Pero entonces no puede existir una ley natural o una moral universal de lo que está bien y lo que está mal. Eso va a depender siempre de la cultura. Nunca hay algo intrínseco al ser humano que diga esto está bien para todo el mundo y esto está mal para todo el mundo. Está bien para todo el mundo todo lo que se hace desde esa energía, desde esa vibración superior. Evidentemente tú no vas a crear daño, digamos, con alevosía, pero tú tomas decisiones en la vida que son buenas para ti y hay personas que salen heridas. Entonces eso de bueno o malo es más un concepto humano. Ponte en una de las guerras que estamos viviendo en estos momentos tan horribles.
es malo que tú salgas a defender a tu familia y tu casa y tu hogar y tengas que matar? ¿Es malo? ¿Es bueno? ¿Es moral? ¿Es inmoral? Hombre, si en defensa propia, yo creo que hay personas que opinarían que es moral, que es correcto. Claro, pero tú mira la naturaleza, que muchas veces tenemos que volver a la naturaleza. En la naturaleza hay moralidad, hay depredadores, hay un equilibrio que a veces la naturaleza es violenta, por naturaleza, Sí, es violenta. Entonces, claro que hay cosas que son inherentes al ser humano, que es el amor y la bondad y que quieres vivir en ese estado, pero también hay cosas inherentes al ser humano que es defender tu espacio, poner límites y, y vivir y comer y sales a una jungla todos los días. Entonces lo importante es actuar desde la coherencia y desde la armonía en lo que haces, que sea bueno para ti y que sea para el bien más elevado. Y aún así hay seres que se sentirán, si tú decides divorciarte, posiblemente hay seres de tu alrededor que no se sientan bien o se sientan heridos, pero tienes que actuar en coherencia. Sí, además sin la violencia luego no podría manifestarse el amor, creo que en su plenitud. Por ejemplo, una persona que le quita la vida a otra y a la familia le perdona libremente, eso es un acto de amor gordísimo, grandísimo, y no podría manifestarse ese hecho si no hubiese habido un acto horrible antes. Sí, son vivencias y conflictos que se presentan para nuestra evolución. Y si tú has venido del plano del espíritu a experimentar el perdón, vas a tener una experiencia de vida fuerte, más o menos fuerte, depende de tu necesidad, para tener que perdonar o perdonarte a ti mismo. Todo lo que vivimos no es al azar. Lo que vivimos como experiencias importantes de vida son conflictos que serán para evolucionar en aquello que necesitamos evolucionar. Y cuando le tuviste que explicar a tu círculo cercano que canalizabas información, todo eso, ¿cómo se lo tomaron? O cuando ahora lo expresas en público, ¿cómo se lo suele tomar la gente? Pues mira, en principio yo pensaba no decírselo a nadie. A la primera persona que se lo conté fue a mi marido, que le dije, mira lo que estoy escribiendo, y me dijo, esto es muy potente. Además, yo sé cómo tú te expresas y cómo escribes y esto no es tuyo. Y no me hizo ningún juicio, me dijo, pues es muy potente. Luego se lo conté a mis hijas, que sí que lo vieron de una forma abierta, y luego ya las personas más cercanas, y me decía una amiga que nos queremos mucho, me decía, me gusta mucho, pero esto no hace falta que digas que lo canalizas. ¿Por qué? Tú puedes escribir el libro y como si fuera tuyo, como diciendo, es que esto es muy fuerte que digas que te viene canalizado y que te viene Claro. del éter. Y en las primeras conferencias que di, me acuerdo que me hicieron la pregunta así a bocajarro de ¿cuál es tu fuente de información? Y yo me vi a mí misma dando vueltas para no decir que era canalizado. Era como algo que estaba juzgado en mí, que no veía con naturalidad. Entonces tuve que hacer un trabajo de introspección, de decir acepta esto, y hoy me siento muy orgullosa y muy feliz, pero tuve un proceso de aceptación importante por el juicio, por la imagen, la autoimagen que yo tenía de mí. Yo soy una persona, me considero seria, me gusta la ciencia, entonces eso como que lo tenía un poco juzgado y no se lo sabía aceptar o integrar con naturalidad. Hoy me siento muy, muy feliz y doy muchas gracias porque esto se haya dado. También creo que esa aceptación te puede ayudar al haberte dedicado a terapias naturales antes. Pues yo he estado siempre, bueno, es verdad que me he dedicado, soy naturópata y osteópata, pero eso también está estudiado desde una base científica, aunque sea no reconocida. Mis estudios o la biodescodificación, la bioneuroemoción, tienen una base que se pueda llamar pseudociencia, me da igual, pero sí que hay unas técnicas y hay unos protocolos de trabajo. Sí que es verdad que yo tenía ya conocimiento y consideración con respecto al alma humana, ¿no? Y eso a lo mejor me ha facilitado porque esto que a mí me ha pasado es como la ciencia del espíritu.
profundizar en la ciencia del espíritu. Y yo ya tenía ahí una puerta abierta, quizá he profundizado más. Para que nos esté escuchando y no sepa qué es la osteopatía, la naturopatía, bueno, no sé cómo se llama, perdóname. Bueno, lo que acabas de mencionar. ¿Y qué es exactamente todo eso? Bueno, la naturopatía es curar al cuerpo o sanar al cuerpo actuando a favor de la enfermedad más que en contra, a favor de la salud más que en contra de la enfermedad. Vale. Con medios naturales que potencien, pues subir el sistema inmune, aportar los micronutrientes que necesites, siempre a favor de la salud. La homeopatía trabaja de otra forma, trabaja más a un nivel, bueno, la homeopatía, digamos que sin utilizar productos o utilizando la molécula en cantidades infinitesimales, consigues activar por información lo que necesitas. Vale. Y luego la osteopatía, pues es la técnica, aunque tengo también osteopatía emocional y sacrocraneal, pero es técnica del movimiento del cuerpo. En el cuerpo todo se mueve y cuando algo se queda fijo, está enfermando. Hasta el hígado, intestinos, cuando hay algo fijo en el cuerpo es porque está en un proceso degenerativo, de enfermedad. Y luego, claro, la bioneuroemoción y biodescodificación pues trabaja el origen del problema, donde se causa se genera la creencia que sostiene ese problema, que esa enfermedad, ese ¿Ahora te síntoma. dedicas a eso, a la terapia? Sí, Y paso consultas. Entonces los libros es algo más complementario, ¿no? Bueno, dividí más mi tiempo, ya empecé a pasar consulta, menos horas de consulta, trabajo 3 días a la semana y dedico sobre todo las mañanas, la primera hora de la mañana, desde muy tempranito hasta las 10 o así, a escribir. Vale. Y voy pues ahí alternando. ¿Y te gustaría dejarle un último mensaje a la audiencia? Puedes decir lo que quieras, a lo mejor algo que crees que necesiten escuchar o que quieras decir. Bueno, pues yo animo a todo el mundo a que se conecte con lo que somos. Somos seres de verdad con una molécula divina que es suficiente como para crear. Tenemos una responsabilidad enorme en nuestro paso por este plano y esa responsabilidad tenemos que aprovecharla porque está en indagar dentro, en descubrir lo que tenemos, en potenciarlo y sacarlo para que todo el mundo se pueda nutrir de lo que cada uno somos, que somos un tesoro en sí. Entonces, por favor, si es posible, digamos cambiar el foco, en vez de tener el foco tan fuera de nosotros, con tanta información que nos está distorsionando la realidad, moverlo hacia adentro y reconocernos, reconocer lo que hay dentro, porque eso es el verdadero futuro evolutivo al que tenemos que dirigirnos. Un mensaje muy potente. Gracias. Muchísimas gracias, Mar, por compartir todo tu conocimiento y sabiduría. Desde luego que mi perspectiva sobre las canalizaciones ha cambiado mucho, porque siempre tienes prejuicios respecto a esas cosas, pero hay que romperlo de algún día. Así que muchísimas gracias por venir. Gracias a ti, Fernando, y ha sido de verdad un placer. Me he sentido súper a gusto. Genial. Gracias.